Estamos continuando con la serie Amar a Dios, una serie preciosa que empezamos en el mes de febrero y que hoy estaremos concluyendo con el último tema de esta serie. Hemos aprendido que hemos sido llamados a amar a Dios y quizás eso sea lo obvio para todos, pero la cuestión es que muchos dicen amar a Dios, pero no saben lo que significa en realidad amar a Dios. Y hemos aprendido a lo largo de esta serie y hemos dicho que amar a Dios es amar su palabra. No puedo decir amar a Dios si no estoy dispuesto a escucharlo, y Él nos habla a través de su palabra. Amar a Dios es amar su voluntad. No puedo decir amar a Dios si somos rebeldes y no queremos acatar sus planes y sus propósitos. Amar a Dios es amar su casa. No puedo decir amar a Dios si no estoy dispuesto a congregarme. Y amar a Dios no es es no amar al mundo, ¿verdad? Eso lo aprendimos la semana pasada. Y al mundo no nos referimos a no amar a la gente, sino a los valores, al conjunto de valores y al sistema de valores de este mundo. Y hoy vamos a terminar con el precioso tema: amar a Dios es amar al prójimo. Amar al Dios es, o amar a Dios es amar al prójimo. Jesús dejó este principio bien claro en la palabra de Dios, y en Mateo 22, 37 al 38 tenemos nuestro texto clave. Dice de la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el contexto de este versículo encontramos a un experto de la ley que le hace una pregunta a Jesús, y la pregunta es: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en toda la ley de Moisés? Recuerde que la ley de Moisés era sagrada para los judíos, y esta es la pregunta que le lanza, y esta es la respuesta que Jesús da. Pero hay otro pasaje paralelo, y el relato tiene algunas variantes interesantes. Lo leo: Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? Note los variantes. ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús afirma: correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. En este pasaje en particular, el experto de la ley se acerca a Jesús en el afán, dice, de tenderle una trampa. En ese entonces los saduceos, fariseos, la gente religiosa de esa época buscaba que Jesús se equivocara en sus expresiones, se contradijera en lo que hablaba, que contradijera la ley de Moisés, que, como dije, era sagrada para ellos, para ponerlo en evidencia y negar que Jesús fuese el Mesías prometido. Y básicamente este hombre le lanza preguntas difíciles en esa intención de que Jesús se equivocara y ponerlo en evidencia. Quería desprestigiarlo y ponerlo en ridículo, pero creo que ocurrió exactamente lo opuesto. Es interesante en este pasaje que es el hombre quien le pregunta a Jesús lo siguiente: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y aunque este relato, la pregunta es distinta, en esencia es la misma. Para heredar la vida eterna se necesita cumplir con el mandamiento más importante. Entonces, en esencia es lo mismo. Jesús le responde en esta ocasión, o en este pasaje, a su pregunta con otra pregunta, y es: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas tú? O sea, me estás preguntando qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. ¿Cómo interpretas esa ley? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice la ley? Y el hombre contesta exactamente lo que Jesús contesta en Mateo 22. Aquí en Lucas 10 él dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora lo está verbalizando el hombre mismo.
Y Jesús pudo haber, en este pasaje de Lucas, como en el de Mateo, decir desde el principio la respuesta: este es el primer y más grande de todos los mandamientos, y responderle de esa manera. Pero Jesús intencionalmente lo lleva a este hombre a responder su propia pregunta. Él sabía que este hombre era experto en la ley. Él sabía que este hombre hacía esa, con la intención que hacía esa pregunta. Él sabía que este hombre ya conocía la respuesta, y Jesús es intencional en que el hombre conteste a su propia pregunta, y afirma, cuando el hombre mismo da la respuesta, le dice correcto, y le dice: haz eso y vivirás. Y esa frase, haz eso y vivirás, es sumamente importante porque revela cuál es el problema. Porque cualquiera pudiera decir: bueno, este hombre ya sabe todo, sabe exactamente lo que es más importante para Dios y qué hacer para cumplir toda la ley. Pues oiga, la tiene hecha, él ya se sabe todo de todo a todo. Pero Jesús lo llevó a que él mismo contestara y revelara cuál era el problema. ¿Y cuál era el problema? Aunque conocía la ley, no la aplicaba correctamente en su vida. Conocía la ley, pero no la aplicaba correctamente en su vida. Algunos pueden pensar que Jesús sorprende a los judíos y a los religiosos de ese entonces, y a este hombre, resumiendo toda la ley, que era extensa, la ley de Moisés, la resume en dos cosas: ama a Dios y ama al prójimo. Pero la verdad es que esto no sorprendió a los judíos. Los judíos ya habían llegado a esa misma conclusión. Ellos sabían que los primeros 4 mandamientos tenían que ver con amar al prójimo, hablando de los 10 mandamientos, las tablas de la ley que Dios dio a Moisés para su pueblo. Ellos sabían que los primeros 4 mandamientos tenían que ver con amar a Dios, y los últimos 6 tenían que ver con amar a la gente o amar al prójimo. Ellos mismos habían llegado a esa conclusión, así es que no estaban sorprendidos. Jesús simplemente lo que está haciendo es llevando a este hombre a pararse frente a un espejo, y que se mire en el espejo y se dé cuenta por sí mismo de su pecado, de que dices una cosa, sabes una cosa, pero no haces lo que sabes. Jesús estaba queriendo que este hombre se diera cuenta que no estaba aplicando exactamente lo que sabía. Y sabe, el ser humano, Dios lo llama cuentas, pero el ser humano es responsable no de lo que no sabe, sino de lo que sabe. El ser humano es responsable de lo que sabe, no de lo que no sabe. Entonces Dios no condenó a los religiosos de aquel entonces por lo que sabían, sino los condenó por lo que sabían y no hacían. Por lo que sabían, pero que no hacen. Las personas de hoy en día, Dios nos hace el mismo desafío que le hizo a este hombre, a vernos también en el espejo. Estamos realmente, decimos amar a Dios, decimos amar a la gente, pero estamos realmente amando y obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios con respecto a amar al prójimo. ¿Qué es la lección que Jesús quiso darles y darnos a nosotros hoy también? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos, que entendamos y que hagamos en esta mañana? Primeramente, Dios quiere que entendamos lo siguiente. Número 1, ¿por qué debemos amar al prójimo? ¿Por qué debemos amar al prójimo? Todo lo que hacemos tiene un móvil. Puede ser bueno, puede ser malo. Y Dios quiere que descubramos cuál es el móvil, y que si está incorrecto lo corrijamos. Y si está correcto, bueno, adelante, gloria al Señor por ello. Pero debemos entender por qué debemos amar al prójimo. Recordamos una vez más las palabras de Jesús en Mateo 22. Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a Jesús se le pregunta esto, ¿verdad? ¿Cuál era el mandamiento más importante? Él menciona 2, pero que en esencia son 1. Él dice: son igual de importantes, están a la par, significan lo mismo, son sinónimos. Uno no puede existir sin el otro, ni el otro sin el
primero. Entonces Jesús establece, los dos son igual de importantes. Ninguno es inferior al otro, los dos son igual de importantes, van de la mano. Y por eso podemos decir, ¿por qué debemos amar a Dios? Porque amar al prójimo es igual que amar a Dios. Amar al prójimo es amar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a nuestros semejantes. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:20 al 21, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La palabra es clara, la palabra es sencilla, el concepto es sencillo. Si dices amar a Dios, tienes que amar a tu hermano. Es lo mismo. Tenemos que amar al prójimo porque es igual que amar a Dios. ¿Y cuántos aman a Dios? Entonces, la consecuencia de amar a Dios es amar al prójimo. Amar al prójimo es la manifestación de nuestro amor a Dios, la manifestación de amar a Dios. Y esa es la segunda razón por qué debemos amar al prójimo, porque es sinónimo de demostrar que amo a Dios. Amar al prójimo es la manifestación de amar a Dios. Amamos a nuestro prójimo como el resultado del amor que Dios nos tuvo primero. Él nos escogió, Él nos amó primero. Yo correspondí a ese amor cuando acepté que Jesús murió en la cruz del Calvario. Me amó tanto que dio su vida por mí y lo acepté como Señor y Salvador de mi vida. Y entonces el resultado de esa relación entre Dios y yo, ¿verdad? Debe de ser el demostrar el amor hacia otros. Si decimos que Dios está en mí y Dios es amor, tengo que demostrarlo con hechos. Dice primera de Juan 4:7 al 12: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. La gente no puede ver a Dios, pero ¿cómo lo ve? A través de cuando tú amas, cuando tú, que dices tener a Jesús dentro, amas a los demás y dices, esta es la máxima expresión, la forma máxima. Hemos venido a lo largo de esta serie aprendiendo formas en que podemos decir que amamos a Dios y lo que significa amar a Dios, pero verdad, aquí lo resume de una manera especial. Demuéstralo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? La máxima expresión de ese amor que tienes para con Dios es ama a tu prójimo, ama a los demás. Dios es amor y Dios está en mí, mi amor en Él. Entonces mi trato con los demás tiene que ser uno de amor. El amor por Dios se manifiesta visible cuando amamos a los demás. En otras palabras, mi amor a Dios es invisible, pero se hace visible cuando amo al prójimo. Tan sencillo como eso. Dice Mateo 7:16 al 18: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos y higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. En otras palabras, cuando amamos al prójimo es un fruto de lo que llevo dentro. Y note, fruto y obras no es lo mismo. Muchos hacen obras, buenas obras,
Pero el móvil está equivocado, y si algo Dios conoce es el corazón. Dios, dice la Biblia, no ve lo que ve el hombre, Dios ve la intención del corazón. Hay gente que hace buenas obras para que los aplaudan, para que los reconozcan, para que les den un premio. Hay gente que hace buenas obras para callar a alguien, para que ya no me molesten. Hay quienes hacen una buena obra para cumplir simplemente con un compromiso y punto. Pero la Biblia dice, por sus frutos lo van a conocer. Y un fruto revela lo que llevamos dentro. Cuando tú siembras una semilla, esa semilla tiene toda la información necesaria para que a su tiempo dé el fruto de lo que es, de la información que lleva dentro. Cuando yo siembro una semilla de naranja, lleva esa semilla toda la información necesaria para que a su tiempo produzca ¿qué? Un naranjo y naranjas, ¿verdad? Y de fruto, el fruto sean naranjas. No puede dar otra cosa porque es la información que lleva dentro. Si tú y yo decimos amar a Dios, la forma en que se va a saber la información que llevo dentro, el amor que digo tenerle a Dios, es la manifestación de amar al prójimo, amar a los demás. Y por esa razón es importante que amemos a nuestros semejantes. Pero este era el problema de este religioso y de los religiosos de aquel entonces. Hacían obras, pero no daban frutos. Si en verdad amamos a Dios, lo inevitable será amar al prójimo. O podría decirse que nuestro amor por Dios se cumple, se hace completo cuando amamos a los demás. Llega a su plenitud cuando amamos a los demás. La tercera razón de por qué debemos amar al prójimo es amar al prójimo, es cumplir con la ley de Dios que nos acredita la vida eterna. ¿Cuántos quieren cumplir la ley de Dios? ¿Cuántos quieren obedecerlo? ¿Cuántos quieren cumplir con sus mandatos? Yo creo que todos nosotros, porque sabemos que en ello hay bendición, en ello hay recompensa. Bueno, Jesús dijo en Mateo 22:40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y en Lucas dijo, haz eso y vivirás. Recuerda la pregunta del experto en Lucas 10, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le está respondiendo, cumple lo anterior y cumplirás toda la ley y obtendrás la vida eterna. Dijo, haz esto y vas a vivir, vas a obtener ese objetivo que todos tenemos, y es un día reinar con Jesús por toda la eternidad. Cumple lo anterior y vas a cumplir con todo lo necesario para heredar la vida eterna. Y ese es el mismo consejo para nosotros el día de hoy. ¿Quieres heredar la vida eterna? Depende de cuánto amas a tu prójimo. ¿Quieres heredar la vida eterna? Depende de cuánto amas a tu prójimo. Se quedaron muy serios, porque sé que a veces hay gente a nuestro alrededor difícil de amar. Hay gente bien fácil de amar, pero hay otros difíciles. Pero aún así Dios nos invita y nos motiva que tu inspiración sea el agradar a Dios, el cumplir su ley, porque esto es el sinónimo de amar a Dios. Depende de tu amor hacia a Dios, o el resultado de la recompensa de la vida eterna va a ser dependiendo de cuánto amas a tu prójimo. Además de entender por qué debemos amar al prójimo, Dios quiere que entendamos quién es el prójimo. Y esa fue la segunda pregunta, o la siguiente pregunta que este experto de la ley le hace a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Dijo, bueno, no lo pesqué en curva en la primera pregunta, voy a intentarlo con una segunda, y le dice, ¿quién es mi prójimo? A ver qué dice. Y esta fue la siguiente pregunta en Lucas 10 que el experto hace a Jesús. Los judíos tienen que entender que en esa época ellos entendían en gran parte que el prójimo era otro judío, otro israelita. Eso es lo que en su concepto de cristianismo ellos creían, que el prójimo era otro judío. El amar al prójimo era amar a otro judío, a otro que pensaba igual que ellos, que verdad, tenían muchas cosas afines y
cosas en común culturalmente, etcétera, etcétera, y ellos así entendían el concepto de amar al prójimo. Es más, en el Antiguo Testamento ellos lo conocían a la perfección. Deuteronomio 6, 4 y 5, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente a el Señor adorarás, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Levítico 19, 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ellos ya conocían toda esa ley, la conocían de principio a fin. Sin embargo, Dios tiene en mente una definición más amplia que la que ellos tenían de quién era el prójimo. Amar al prójimo es algo más que amar a aquellos que son como nosotros, que a su vez pueden amarnos a cambio. No, Dios tenía una definición más amplia de quién era el prójimo y le responde con una parábola que vamos a leerla en Lucas 10, capítulo 10, versículo 30 al 37. Dice: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Un hombre qué? Judío. Bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Tiene que entender que en el contexto de lo que estamos leyendo, un samaritano era literalmente odiado por los judíos. Era considerado alguien despreciado, alguien impuro, alguien que no era parte del pacto con Dios. Dice: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo lleva hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Aquí encontramos una historia bien conocida. Todo el mundo casi siempre ha escuchado, por lo menos a grandes rasgos, lo que es la historia del buen samaritano. Incluso en nuestra sociedad, hospitales y agencias comunitarias se llaman el buen samaritano, les ponen ese nombre, ¿verdad? Porque conocemos un poco de esta historia. En esta parábola un hombre viaja, un hombre judío de Jerusalén, está descendiendo a Jericó, lo asaltan, lo golpean, lo dejan medio muerto ahí a la orilla del camino, y el primero que pasa es un sacerdote que pasa por ahí. Pero ¿cómo dice el pasaje? Que se cruzó literalmente al otro lado del camino. Ahora, es un judío, el sacerdote es judío. ¿Quién sabe la ley? No los gentiles, la conocían. ¿Quiénes? Los judíos, y más aún los sacerdotes. Eran quienes más conocían la ley. Y ellos sabían perfectamente que el más grande de los mandamientos era: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Es sinónimo de amar a Dios. Y aún a sabiendas de esto que hizo, evadió la posibilidad de ayudar y tender la mano al prójimo, sino que se cruza la calle y pasa de largo. Y lo mismo sucede con el levita, otro que servía en el templo, que también verdad, es parte de ese grupo religioso que conocían muy bien la ley y lo ignoran también, tanto el sacerdote como el levita. Sin embargo, Jesús sigue relatando y dice: llegó un samaritano, una persona que generalmente estaba siendo despreciada por los judíos a causa de sus diferencias culturales y religiosas, una persona que los judíos consideraban literalmente inferiores y que los odiaban profundamente, porque ellos consideraban, es gente que se mezcló con los gentiles, con los paganos, y los consideraban despreciados y los odiaban profundamente. Y sin embargo fue un samaritano el que se detuvo para ayudar
a un judío que era considerado su enemigo y lo atendió sus heridas del hombre y lo montó en su burro, y él se fue a pie a buscarle un alojamiento y paga la estadía en la posada. En pocas palabras, una persona a la que los judíos habrían considerado impura y fuera del pacto de Dios demostró compasión por alguien que lo habría considerado un enemigo. La historia pareciera imposible a una audiencia judía. Es más, el experto de la ley, cuando Jesús le pregunta ¿cuál de los tres fue el prójimo?, ni siquiera fue capaz de decir el samaritano. ¿Qué dijo? El que tuvo compasión. El que tuvo compasión, ese es el prójimo. No fue capaz ni siquiera de pronunciar que fue el samaritano. Le costaba decir que fue un samaritano el que había hecho lo correcto. Y para entender esto podemos ver la siguiente gráfica que habla de la estructura social de los judíos de aquel entonces, y nos va a ayudar un poquito a entender. Los judíos consideraban las personas más especiales, las personas más importantes, las personas más allegadas a Dios, eran los sacerdotes. Y luego los levitas, los que servían en el templo, que también eran de línea sacerdotal. Y luego el judío común. Y luego, después de eso, estaban los pecadores, los marginados, los recaudadores de impuestos, a quienes ellos consideraban son corruptos y de lo peor. Y fíjese, interesante, peor que toda esa gente consideraban a los samaritanos, y peor aún a los gentiles. Esa era la estructura social y cómo ellos entendían. Y ellos decían, mi prójimo es estos, son solamente estos del centro, en su concepto equivocado que tenían. Para el judío, este diagrama representa la jerarquía social dentro de la sociedad. Estaba tan arraigada esta jerarquía y esta cultura que incluso en la sinagoga el sacerdote era quien leía primero la escritura, luego el levita y luego el judío regular. Es importante entender esto porque el religioso pregunta, ¿hasta dónde tengo que ir en ese diagrama? ¿Hasta dónde tengo que ir en ese diagrama? ¿Hasta dónde se extienden las prioridades de amor de la ley? Podríamos preguntar, ¿tengo que amar a la gente de la calle? ¿Tengo que amar a los pobres? ¿Tengo que amar a los niños del barrio? ¿Tengo que amar a los que procuran mi mal? ¿Tengo que amar al que me ofende? ¿Tengo que amar al drogadito? ¿Tengo que amar al alcohólico? Y todo esto lo lleva a reflexionar. Jesús lo lleva a reflexionar. Hey, esas líneas tienen que desaparecer. Tu prójimo no está dentro de esos parámetros que tú quieres. Tu prójimo es cualquier persona en ese diagrama, es cualquier persona en ese esquema. Una persona que Dios ponga a tu lado con la posibilidad de amarlo y de demostrarle el amor de Dios de maneras tangibles. Ese es tu prójimo. Jesús estaba haciendo trizas toda la estructura y su concepto sobre amar al prójimo. En esencia le estaba diciendo, todos en tu estructura, en esa estructura son tu prójimo y tú eres el prójimo de ellos. Y para rematar, Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Yo me imagino a este hombre diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿Me estás pidiendo a mí, un judío piadoso? ¿Me estás pidiendo a mí, uno del pueblo escogido de Dios, rebajarme a ser igual que un samaritano? En su concepto, obvio. Yo me lo imagino a él pensando todo esto en su mente. ¿Quieres que yo haga como este hombre? Y Jesús le dice, sí. Si en verdad quieres cumplir en su totalidad la ley que dices tanto amar y conocer, tienes que amar como este hombre amó. Y si quieres también heredar el reino de los cielos, tienes que ir a hacer tú lo mismo. El desafío fue grande para este hombre, pero el desafío también es para nosotros el día de hoy. Estamos llamados no solo a amar a los que son afines con nosotros, a los que nos caen bien, a los que son fáciles de amar, con los que nos sentimos cómodos, sino que Dios nos está invitando
a salir de nuestra zona de confort. Que si estoy en la otro lado de la acera de la calle y allá está el necesitado, salir de mi zona de confort para ir y atender la necesidad del que está malherido. Ir y amar al prójimo como a mí mismo. El desafío es para nosotros hoy también. Nuestro prójimo es, por tanto, cualquier persona cercana con la que podamos compartir, demostrar el amor de Dios. De hecho, Jesús dijo en Mateo 5:44 al 48, lo leo, pero yo digo, ama a tus enemigos. Wow. Ora por los que te persiguen. Wow. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser verdaderos hijos de Dios? Hijos de su Padre, dice esta versión. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay? Por eso hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y aquí la perfección es relativa y la compara con amar al prójimo. ¿Quieres en verdad ser perfecto? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Este es el desafío, iglesia. Y amarlo sin acepción de personas. Dios demuestra esto en su propia persona. Pudiéramos leer muchos pasajes de cómo Dios nos muestra que Él no hizo acepción de personas y nos invita a que nosotros tampoco hagamos acepción de personas y que amemos a nuestro prójimo, porque esto agrada a Dios. Es importante entender qué es el verdadero amor. Amar a los demás no implica estar de acuerdo con todo lo que dicen o hacen, ¿verdad? Toda la gente, ni significa actuar de manera que siempre obtengamos su aprobación. No equivoquen, no estamos diciendo un papá ama a su hijo, a veces desobedecen y eso no nos agrada y no estamos de acuerdo con la desobediencia. ¿Pero lo amamos? Sí lo amamos. ¿Genuinamente? Claro que sí. Entonces, tenemos que amar genuinamente al prójimo, pero no siempre implica estar de acuerdo con todo lo que dicen o hacen. O no siempre tenemos que perseguir obtener su aprobación. ¿Qué es entonces lo que sí implica amar al prójimo? Y esto es lo tercero que Dios quiere que entendamos. ¿Qué implica amar al prójimo? El primer inciso implica amar al prójimo implica tomar la iniciativa. Amar al prójimo implica tomar la iniciativa. El relato de la parábola dice que tanto el levita como el sacerdote, vieron al herido y se cruzaron al otro lado del camino para evadirlo. Sin embargo, el samaritano, al contrario, se acerca al hombre herido. Yo no sé si iba por la misma acera o no, pero lo cierto que él es intencional en acercarse. Dice que fue movido a la compasión, vio la necesidad y se acerca. Es intencional en acercarse. Esto es muy significativo porque debemos movernos hacia las personas para amarlas, para construir relaciones, para demostrar que amamos a Dios con nuestros hechos y acciones que hacemos a favor de ellos. Eso no sucede de la nada, eso no sucede nada más porque sí. Ahí puede haber un necesitado, ahí donde está ese bote puede representar un necesitado y hay una distancia y la distancia no se va a cortar sola. Yo tengo que ser el que toma la iniciativa para acercarme a donde está el necesitado. Y por esto tomar la iniciativa es sumamente importante. Tienes que ser intencional en acercarte. No parecía conveniente que este hombre lo hiciera. No parecía conveniente. El samaritano se estaba acercando hacia alguien que lo despreciaría si estuviera consciente. Si ese hombre estuviera consciente, seguramente lo despreciaría. Alguien que no haría lo mismo por él si estuviera en la misma situación o si la situación fuera al revés. Cuando tú sientes que no tienes relaciones profundas con los demás, tal vez es porque estás esperando que suceda algo.
que otro se arrime, que otro se acerque. Estás esperando que alguien se mueva hacia ti. Quizás necesitas cambiar y ser tú quien tome la iniciativa y acercarte intencionalmente a los demás. Es algo aterrador quizás porque algunos temen al rechazo, a ser lastimados, a que abusen de uno. Hay personas que lo hacen, pero si no tomas ese riesgo no vas a poder construir relaciones, no vas a poder hacer algo por el necesitado, no vas a poder cumplir con estos dos mandatos. No puedes ayudar o ser ayudado a menos que tomes la iniciativa. Un autor anónimo escribió esto y me encanta, escúchelo bien. Salí a buscar un amigo y no estaba por ningún lado. Salí a buscar un amigo y no estaba por ningún lado. Salí a ser un amigo y estaba en todas partes. Salí a ser un amigo y estaba en todas partes. ¿Sabe? El prójimo significa, la palabra prójimo significa próximo. Ser prójimo significa estar al lado de alguien, hacerte próximo a alguien. El término griego pleison expresa la idea de asociarse con alguno, de entrar en su compañía. Tenemos, iglesia, que ser intencionales. Hazte un próximo. Ponte al lado de alguien a quien le puedas tender la mano, porque amar al prójimo implica amar o con intención, ser intencionales en acercarnos, en hacernos próximos. El siguiente inciso, amar al prójimo implica no hacer acepción de personas. Implica no hacer acepción de personas. El samaritano sabía que los judíos lo aborrecían, que posiblemente este hombre no le hubiera ayudado si fuera la situación al revés, pero él no le importó, él lo hizo aún no haciendo acepción de personas. Muchas veces marginamos a las personas por su apariencia, por su nivel económico, por su estatus social, pero amar al prójimo implica amar a todos sin ninguna distinción. Esa es la fórmula bíblica de amar al prójimo. Santiago 2, 8 al 9 lo corrobora. Por supuesto, dice: hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, ¿qué pasa? Cometen pecado, dice este versículo. Cometen pecado, son culpables, dice, de violar la ley. Hacer acepción de personas es pecado y viola la ley de Dios. Pero Jesús nos da el ejemplo opuesto y nos pone la muestra. Juan 13, 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús dijo: amen como yo amé. ¿Cómo amó Jesús? Sin acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a todo ser humano, sin acepción, sin excepción. Y Dios dice: así como yo los he amado, ámense los unos a los otros, y van a probarle al mundo que son en verdad mis discípulos. Esto implica amar incluso a lo que no es digno de ser amado. Hay personas que no son dignas de ser amados, pero aún a ellos hay que amarles, y esto no es más que una acción de gracia. Gracia es un favor no merecido, no lo merecen, pero lo hago. ¿Por qué? Porque dijo Jesús: den de gracia lo que de gracia han recibido. Ustedes no lo merecían y Jesús los amó. Vayan y hagan lo mismo. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Tercero, amar al prójimo implica involucrarse. No se puede quedar en una buena intención, hay que involucrarse. Involucrarse implica hay que hacer el tiempo. El samaritano tomó el tiempo para detenerse. Pudo haber encontrado 1000 excusas por qué no hacerlo, pero lo hizo. Hizo tiempo para cuidar al herido. En nuestra sociedad estamos ocupados con la prisa de ir al trabajo, de llevar a nuestros hijos al partido de fútbol, de ir a estudios bíblicos incluso, o a grupos pequeños o actividades de la iglesia, que no tenemos tiempo para acercarnos y ayudar a alguien más.
Incluso algo tan pequeño como salir de nuestro camino para llevar a alguien a su casa es un acto de un buen samaritano, una demostración de que nos preocupamos y que amamos a los demás. Y sabe, cuando de veras queremos lograr algo y nos proponemos y lo logramos porque lo logramos, hacemos el tiempo. Aunque no tenga tiempo, hago el tiempo y hasta nos aflora la creatividad. Buscas la manera de matar 2 pájaros con un tiro, como luego decimos. Te vuelves creativo, buscas la manera de hacer tiempo. Una persona que había, no sé, le habían dado un ticket y tenía que hacer horas comunitarias. Siempre decía, no tengo tiempo para venir a servir en la iglesia, pero cuando tuvo que hacer horas comunitarias tuvo mucho tiempo, ¿verdad? Para venir, porque hacemos el tiempo. Se volvió creativa y tuvo el tiempo. El samaritano se detuvo, hizo tiempo y se ocupó de la necesidad del judío. Atendió la necesidad, y eso es lo segundo. Hay que atender a la necesidad. Había necesidades obvias y el samaritano no claudicó en atender esas necesidades de este judío. Se involucró. El hombre estaba mal herido y él inmediatamente saca su botiquín de primeros auxilios, que incluía el aceite, que incluía el vino, para curar las heridas de este hombre. El hombre necesitaba un refugio. Era obvio que no se iba a recuperar de la noche a la mañana. Necesitaba donde acostarse, donde reposar, donde recuperarse. Y el samaritano lo montó en su propio burro y él caminó y lo llevó al herido a una posada. A veces desafortunadamente hacemos una donación para una causa caritativa, cuando deberíamos en su lugar involucrarnos. Nos es más fácil apaciguar la conciencia con un donativo, y no es que un donativo sea malo, a veces ese es como nos involucramos, pero no es que sea malo. Pero ¿por qué no ir la extra mía e involucrarnos y hacer el tiempo y participar en atender la necesidad del prójimo? Otras veces nos atenemos a que seguramente alguien más lo va a hacer ahí en la iglesia. Hay tantos hermanos, somos tantos. O simplemente escoges ser indiferente, taparte los ojos, no veo, no voy a ver porque no tengo tiempo, por X razón. Y escogemos la indiferencia. Pero tú tienes el botiquín que otros necesitan. Dios te ha dado el botiquín y las herramientas para atender las necesidades y los recursos para atender las necesidades de otros, y a veces no lo estamos usando. A veces la necesidad va a ser física, tendrás que literalmente alimentar, proveer, abrigar a alguien. Otras veces la necesidad será espiritual y significará que hables a alguien de Cristo, que ores por alguien, que conduzcas a alguien en el plan de salvación, que lo discipules, que le enseñes el caminar cristiano, etcétera. Si eres hijo de Dios, siempre tendrás algo que compartir para suplir la necesidad y atender la necesidad de otros. Se llama Jesús. Tenemos lo más importante, y hay miles de formas en que podemos mostrar el amor de Jesús a otros. Involúcrate. Dice Mateo 20:27 en la Reina Valera: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo, Jesús mismo, siendo Dios encarnado, no vino para que lo sirvieran, sino vino a servir, y nos dice: hagan ustedes lo mismo, conviértanse en siervos de los demás. Hay que pagar el precio. Involucrarse implica pagar el precio. Amar a mi prójimo significa estar dispuesto a compartir de lo mío con el necesitado. El samaritano sabía que quizás este hombre nunca le iba a pagar lo que invirtió en él, pero no le importó. Quizás nunca le iban a reconocer, pero no le importó. Hoy en día andamos buscando de quién nos ayude, no en quién ayudar o a quién ayudar. Buscamos quién nos dé, no a quién podemos darle nosotros. ¿De qué sirve tener el deseo, la voluntad, el ánimo de ayudar, pero no lo hacemos? ¿De qué sirve ayudar solo de palabras? De nada nos sirve. Dice la palabra en Santiago 2:15-17: supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengan un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve?
Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Tenemos que pagar el precio, iglesia. Tenemos que pagar el precio de desprendernos de lo que sea necesario. El samaritano pagó el costo, dio dinero para cuidar a este hombre y no le puso límites en cuánto iba a gastar para cuidar al hombre herido. Recuerde, este era un samaritano en un territorio enemigo. Acababa de decirle a uno de sus enemigos, al propietario de la posada, a un judío: aquí está prácticamente mi tarjeta Visa, haz lo que tengas que hacer para cuidarlo. Y al hacer eso se puso vulnerable. ¿De qué? De que abusaran, expuso y se puso vulnerable. Y esto también es significativo. La vulnerabilidad también es esencial para amar a los demás. Cuando te acercas a otras personas, ¿es posible que te lastimen? Sí. ¿Es posible que abusen de tu buena voluntad? Sí. ¿Es posible que te rechacen? Sí. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de sacrificar y hacernos vulnerables y correr ese riesgo por amor a Dios. Porque amar a Dios es igual que amar al prójimo. Al fin y al cabo, el riesgo que estás tomando no es en vano, es una demostración de tu amor a Dios, y de Dios recibirás la recompensa. Lo dice Colosenses 3, versículo 23 al 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es lo que importa. Por último, amar al prójimo implica amar al prójimo como a ti mismo. Jesús fue claro y enfatizó, y fue lo último que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos creó con un cierto nivel de amor propio, y el amor propio no es necesariamente pecado. El amor propio se convierte en pecado cuando pretendo ser feliz sin Dios y sin los demás, sin que Dios y los demás figuren en mi vida. Y eso se llama egocentrismo, eso se llama orgullo, y dice la Biblia que es la raíz de todos los pecados. Pero en sí, todos tienen un poderoso instinto de autoconservación y de autorrealización que Dios depositó en nosotros. Todos quieren ser felices. Todos quieren vivir y vivir con satisfacción. Quieres comer comida para ti, quieres ropa para ti, quieres un lugar para vivir para ti mismo, quieres protección contra la violencia, quieres una actividad significativa y placentera para sentirte pleno, quieres que los amigos te aprecien y pasen tiempo contigo, quieres que tu vida tenga significado de alguna manera. Todo esto es bueno, Dios lo puso, amor propio. Todo el mundo sin excepción tiene este rasgo humano. Amor propio no tienes que aprenderlo, viene con tu humanidad. Mi Padre lo depositó en ti, lo creó. En sí mismo es bueno. Tener hambre de alimento no es malo. Querer estar caliente en el invierno no es malo. Querer estar a salvo en una crisis no es malo. Querer estar saludable durante una plaga no es malo. Querer gustar, que le gustes a los demás no es malo. Querer que tu vida cuente de alguna manera significativa no es malo. Y Jesús ordena: como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Esto significa: así como deseas comer cuando tienes hambre tú, anhela alimentar a tu prójimo cuando tiene hambre. Así como anhelas ropa bonita para ti, anhela ropa bonita para tu prójimo. Así como trabajas por un lugar cómodo para vivir, desea un lugar cómodo para vivir para tu prójimo. Así como buscas estar seguro y protegido de la calamidad y la violencia, busca consuelo y seguridad para tu prójimo. Así como buscas amigos para ti, a ti mismo, sea amigo de tu prójimo. Así como quieres que tu vida cuente y sea importante, desea eso mismo para tu prójimo. Así como usted o tú te esfuerzas por sacar buenas notas, ayuda a otro a hacer lo mismo. Así como a ti te gusta ser recibido entre extraños, da la bienvenida a tu prójimo. Como quieras que los hombres hicieran contigo, dice la Biblia, haz así tú con ellos. La regla de que conocemos, la regla de oro.
Cuando Jesús dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos, en realidad es una invitación a eliminar el egocentrismo, a dejar de enfocarnos en nosotros, que es lo que impide a veces que amemos a Dios. Because we think we're all that. Creemos que somos la última coca en el desierto, y eso es barrera entre Dios y nosotros. Y Dios nos dice: ama a tu prójimo, porque Él sabía bien que cuando te desenfocas de ti, te enfocas en los demás, nada va a impedir, se rompe la barrera, y nada va a impedir que en verdad ames a Dios como es debido. En otras palabras, haz de tu amor propio la medida de tu entrega. Haz de tu amor propio la medida de tu entrega. Cuando Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo, la palabra como es muy importante. ¿Cómo te amas tú? ¿Con qué energía? ¿Qué esfuerzo te pones a ti en las cosas tuyas, en tus propias cosas? ¿Qué ganas le echas a todo lo que te corresponde a ti? ¿Qué énfasis pones cuando buscas tu propio bienestar? Jesús está diciendo: busca a tu prójimo de la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo esfuerzo. Por eso dijo: ama. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, que tu ser entero le pongas todo el entusiasmo y toda la energía. De la misma manera que lo haces para ti, hazlo para los demás, para tu prójimo. Ponte de pie conmigo. El mismo compromiso lo tenemos el día de hoy. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En conclusión, leo Romanos 13, versículo 8 al 10. Dice: no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen todas las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con todas las exigencias de la ley. Este pasaje es muy similar al de Lucas y al de Mateo. Vuelve a decir: ¿quieres cumplir con toda ley? Ama a tu prójimo. Pero hay algo distinto. Aquí ya no menciona ama a Dios, solo dice cumple la ley amando a tu prójimo. ¿Por qué no lo dice? Porque supone que una persona que dice amar a Dios, la consecuencia de es que va a amar al prójimo. El fruto de que ya amo a Dios es que amo a mi prójimo. Es que amo a mi prójimo. Si eres hijo de Dios y sientes que estás teniendo dificultad para amar a alguien, para amar a tu prójimo, o quizás estás batallando para llevar al terreno de los hechos tu amor, o sea, tienes buena intención, buenos pensamientos, quisieras ayudar, pero nunca lo haces. Es tiempo de empezar a orar y decirle: Señor, ayúdame. Dice el pasaje del buen samaritano: ¿qué fue lo que movió al hombre a ayudar a un completo enemigo? ¿Qué lo hizo salir de su zona de confort? Mire, se quedó un día, pagó hotel. Quizás en su presupuesto no estaba pagar hotel, quizás en su horario, en su agenda no estaba perder un día con un completo extraño que era su enemigo pero que necesitaba ayuda. Pero salió de su zona de confort. Salió de su zona de confort. ¿Y qué fue lo que lo hizo salir de su zona de confort? Dice que tuvo compasión. Compasión es compadecerse de la miseria de alguien, compadecerse de la necesidad de alguien. Y la Biblia dice: la misma compasión que hubo en Jesús tiene que haber en nosotros. Dice que Jesús un día vio a la multitud y dijo: los vio como ovejas que no tienen pastor, que andan a la deriva, que andan perdidos. Y eso le dolió el corazón y fue movido, dice, a compasión. Y esa misma compasión Dios quiere que la tengamos. Estamos siendo indiferentes a muchas necesidades. Es tiempo de buscar a Dios. El fruto del Espíritu, dice la Biblia, es el amor. Es el amor. Entonces si no estoy amando como debo de amar, necesito más de Dios, necesito más del Espíritu. Señor, acércanos a ti para amar como tú quieres que amemos, para ser la manifestación viva y tangible del amor de Dios aquí en la tierra.